Muy buenas a todos, en la clase de hoy vamos a hablar un poquito de química física y más concretamente voy a hablaros de un concepto hiper importante para nuestra vida diaria como es el concepto de calor. ¿Qué es el calor? ¿Cuándo decimos que existe calor? Pues nosotros decimos que existe un calor o una transferencia de calor cuando existe una diferencia de temperatura entre dos cuerpos o también entre dos partes de un mismo cuerpo, ¿vale? El calor es una forma de energía, a la cual también se le suele llamar o energía térmica o energía calorífica. Y como toda forma de energía, el calor se mide en julios, ¿vale? Aunque también existe una unidad bastante habitual que es la caloría. Aquí tenéis la equivalencia. Una caloría son 4,18 julios. Más cositas. Aquí os he puesto una imagen de un café, ¿vale? Con una cucharilla. Y la pregunta sería, ¿cómo se produce la transferencia de calor? Nosotros metemos una cucharilla en el café y al final la cucharilla lo que le pasa es que se calienta, ¿verdad? Está a mayor temperatura. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Pues lo que está ocurriendo es que el café le está pasando calor a la cucharilla, ¿vale? Otro ejemplo, imaginad que nosotros tenemos un refresco, un Coca-Cola, por ejemplo, y le echamos hielo, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué a medida que va pasando el tiempo el hielo se está derritiendo y el Coca-Cola se está enfriando? Lo que ocurre es que el Coca-Cola, que está más caliente, a una temperatura más alta, le cede calor al hielo. Como consecuencia, el hielo se derrite porque aumenta su temperatura y el Coca-Cola, el refresco, pues se va enfriando porque va perdiendo calor. Es decir, la transferencia de calor sería desde el Coca-Cola hasta el hielo, ¿vale? El Coca-Cola se enfría al perder calor y el hielo se derrite al ganar calor, ¿vale? Bueno, más cositas, efectos que provoca el calor. ¿Qué es lo que produce el calor? Pues lo primero yo creo que es bastante obvio, ¿no? Es una variación de temperatura, un cambio de temperatura. Un cuerpo, cuando gana calor, aumenta su temperatura y cuando pierde calor, disminuye su temperatura. En esos casos nosotros tenemos que tener claro que el calor que se pone en juego en eso depende de la masa de la sustancia. No es lo mismo calentar una masa pequeñita, una cantidad pequeñita, que calentar una masa mucho más grande. Depende también del calor específico, que es la cantidad de calor necesario pues, para elevar 1 kilogramo de la sustancia que sea 1 grado, su temperatura 1 grado. Esto está en un valor tabulado, eso no lo tienen que dar, son datos. Y por la variación de temperatura. Esta formulita es muy importante, muy importante. Más efectos que produce. Otro efecto importante del calor son los cambios de estado. Bueno, aquí tenéis una imagen de los diferentes cambios de estado que nos podemos encontrar, ¿vale? Os dejo un momentito ahí para que lo copiéis. Si no le dais un momentito al pause al vídeo, ya lo copiáis. Deciros que los cambios de estado que absorben calor son aquellos que van desde estados más compactos a estados más ligeros, más dispersos, es decir, de sólido a líquido, de líquido a gas. El paso de sólido a líquido se llama fusión y de líquido a gas se llama vaporización y también de sólido a gas, que es menos común pero que también ocurre, que se llama sublimación. Mientras que los cambios de estado que van desde estados más dispersos hasta estados más compactos son los que desprenden calor, como son de gas a líquido, que se llama licuación o condensación, de líquido a sólido, que se llama solidificación, y de gas a sólido, que se llama sublimación inversa o condensación a sólido. Bueno, seguimos. En estos casos, el calor que se pone en juego va a venir dado por la expresión que tenéis aquí, masa por LF o LV. ¿Qué son LF y LV? Pues son los calores latentes de vaporización, V, y de fusión, ¿vale? O calores de fusión y calores de vaporización, simplemente. Importante también estas dos formulitas que nos los vamos a tener que aprender, que nos van a hacer falta. Y por último, otro efecto que provoca el calor son las dilataciones, ¿vale? Que, aunque lo más habitual es que nosotros lo veamos en los sólidos, ¿no? Que es donde es más visible para nosotros, sin embargo es la menos importante de todas, es decir, es mucho más importante en gases y más importante en líquidos. En los sólidos es lo que menos. Aquí, de todas formas, como son los que nosotros solemos ver más, aquí os he puesto yo creo que un ejemplito que se puede ver, ¿no? Tenemos aquí una bolita de metal que cabe por ese aro, y al calentarlo ya después esa bola de metal no entra por el aro, ¿vale? Y la formulita que determina la longitud o la dilatación que se provoca es esta que tenéis aquí. Bien, que eso ya lo veremos en otro vídeo. Bueno, y hasta aquí la teoría. Vamos ahora a hacer un ejercicio, ¿vale? Sobre los cambios de temperatura y cambios de estado que se producen en un determinado proceso. Ahora lo veréis, ¿vale? Os lo dejaré en una imagen para que lo copiéis. Aquí lo tenéis. Y vámonos para la pizarra. Bueno, ya estoy aquí. El ejercicio decía, calcula el calor en kilojulios absorbido en el proceso mediante el cual una masa de hielo de 1 kilogramo a menos 15 grados centígrados por sucesivos calentamientos se convierte en vapor a 105 grados centígrados. Tengo ahí el ordenador que lo estoy leyendo desde allí. ¿Vale? Tenéis aquí el esquemita, que os he puesto todos los datos necesarios, os he puesto también las dos formulitas que son necesarias saberse, muy importante cuando es una variación de temperatura y cuando es un cambio de estado. Y bueno, el planteamiento sería este.
Tenemos hielo a menos 15 grados centígrados y queremos saber el calor necesario para pasar esto a vapor de agua, evidentemente, a 105 grados centígrados. Ok, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues lo primero que tenemos que tener claro es los pasos que nosotros deberíamos de dar. ¿Nosotros de qué partimos? Partimos de hielo a menos 15 grados, ¿verdad? Lo primero que debemos hacer es pasar este hielo a menos 15 grados, pasarlo a hielo a 0 grados centígrados. ¿Por qué hielo a 0 grados centígrados? Porque en 0 grados centígrados es cuando se va a producir el cambio de estado. Es decir, lo primero es un cambio, una variación. Lo voy a apuntar aquí. Q1 será el primer calor, que será una variación de temperatura. Una vez que tenemos el hielo a 0 grados centígrados, el siguiente paso sí será un cambio de estado, ¿no? Que será pasar esto a agua líquida a 0 grados centígrados. Es decir, este Q2, que será un cambio de estado, ¿vale? Bien, una vez que tengo ya agua líquida a 0 grados centígrados, el siguiente paso, ¿qué será? Pues el siguiente paso será pasar el agua líquida a agua a 100 grados centígrados. ¿Y por qué a 100 grados centígrados? Pues por el mismo motivo que antes. Porque los cambios de estado en el agua se producen a 0 grados y a 100, ¿vale? Por tanto, de agua a 0 grados tenemos que pasar a agua a 100 grados. Aquí será Q3, que será, como hemos dicho, una variación de la temperatura. Una vez que tengamos el agua a 100 grados centígrados, el siguiente paso, ¿cuál será? Pues será pasar el agua a vapor a 100 grados centígrados. De nuevo, que aquí será Q4, que aquí lo que se estará produciendo es un cambio de estado. Lo dejo aquí indicado. Bien, y ya el último paso, pues será pasar el vapor de agua a 100 grados, pasarlo a vapor a 105 grados. Es decir, Q5, que será una variación de la temperatura. ¿Vale? Este esquemita es lo que nosotros tenemos que tener claro. Y este calor será igual a la suma de todos los calores de cada una de las etapas. Es decir, Q será igual a la suma de Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5. De hielo a menos 15 grados a hielo a 0 grados. Y en 0 grados se produce el cambio de estado. Una vez que tenemos el agua líquida, cambiamos la temperatura hasta 100 grados. De 100 grados cambio de estado a vapor. Y de vapor a 100 grados lo pasamos a vapor a 105 grados. ¿Vale? Pues esto es lo más difícil de este ejercicio. Vamos a ir ahora paso a paso viendo cada una de las etapas. El primero, Q1. Q1 hemos dicho nosotros que se trata de una variación de la temperatura. ¿No es así? Variación de la temperatura. ¿Desde qué temperatura hasta cuál? Pues desde menos 15 grados hasta 0. Muy bien, y cuando era una variación de temperatura, ¿qué fórmula deberíamos utilizar? Pues esta de aquí. Q1 será igual a la masa por el calor específico, en este caso del hielo, y por la variación de la temperatura. Pues vamos a ir sustituyendo. ¿Cuánto vale la masa? La masa es 1 kilo. Por el calor específico del hielo, lo tenemos aquí, 2090. Cuidadito con las unidades, ¿eh? Aquí está en julio, cuidado, porque me está diciendo, el ejercicio me decía que lo de expresar el resultado del calor en kilojulio. Y por la variación de la temperatura. ¿Cuál es la temperatura final? Pues la temperatura final son 0 grados. Menos la temperatura inicial, que son menos 15 grados. Cuidadito con este menos, que se transforma en más. Por tanto, Q2 será igual a 1 por 2090 y por 15. Cogemos la calculadora y hacemos la operación. 31.350 julios, que sería el primero. Pero me están diciendo que exprese el resultado en kilojulios. Voy a repetirlo, a ver si me he equivocado. Sí. Por tanto, lo que tendremos que hacer es dividirlo por 1000. Sería 31,35 kilojulios. Esto es Q1, ¿eh? No es Q2, cuidado. Q1. Bien, pues el primer calor ya lo tenemos calculado. Vamos ahora con Q2. ¿Q2 qué era? Q2 ahora es un cambio de estado. Concretamente, ¿qué cambio de estado es? Pues de hielo a agua líquida. Es decir, es la fusión. Apunto. Fusión. Y cuando es un cambio de estado, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué fórmula debemos aplicar? Pues esta de aquí. Q2, en este caso, pues será la masa por el calor latente de fusión. ¿Cuánto será? Pues sustituimos. Se los pongo aquí. 1 kilogramo por el calor latente de fusión, que lo tenemos, aquí está, 333,5 kilojulios. Cuidadito, kilojulio por kilogramo, tenemos aquí. Cuidado con las unidades, porque algunos calores específicos me los dan en julio y los calores latentes me los suelen dar en kilojulios. Cuidado con las unidades.
Bueno, sería, pues obviamente esto no tiene ninguna operación, serían 333,5 kilojulios. Pues Q2 hecho también. Vamos ahora con Q3. ¿De qué se trata ahora en Q3? Pues Q3 hemos dicho que era una variación de la temperatura. Variación de la temperatura desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Y lo calculamos. Cuando era una variación de temperatura, la fórmula que deberíamos utilizar es esta de aquí. Q3 será la masa por el calor específico, en este caso ya del agua líquida, no del hielo, del agua. Cuidadito porque el calor específico no es igual el del hielo que el del agua. Y por la variación de temperatura. Sustituimos, la masa es 1 kilo, el calor específico del agua lo tenemos aquí, 4180 julios. Cuidado, julio partido de kilogramos por Kelvin. Julio partido de kilogramos por Kelvin. Decir también una cosa muy importante. Aquí nos están dando los calores específicos en Kelvin, mientras que la temperatura está en grados centígrados. No pasa nada, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque al hablar de variaciones de temperatura, me va a dar lo mismo en Kelvin que en grados centígrados. ¿Por qué? Imaginad, si yo tengo una variación desde 20 grados centígrados hasta 30 grados centígrados. ¿Vale? Esto es un paréntesis. La variación de temperatura aquí son 10 grados centígrados, ¿verdad? Sin embargo, si lo pasamos a Kelvin, va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque esto, si lo pasamos a Kelvin, sería sumado 273, serían 293 Kelvin. Y esto, pues, serían 303 Kelvin. Como veis, la variación de temperatura sigue siendo lo mismo, siguen siendo 10 grados. Kelvin o grados centígrados. Al hablar de variaciones, repito, da igual, porque siempre va a ser lo mismo. Sea en Kelvin o en grados centígrados. ¿Vale? Bueno, y seguimos la variación de temperatura. Que hemos dicho que la final son 100 menos la inicial, que es 0. Pues 100 menos 0. Y eso daría, pues 4180 por 100. Serían 418.000 julios. Que si lo pasamos a kilojulios, pues serían 418 kilojulios. ¿Vale? Seguimos. Q4. ¿Q4 ahora qué es? Estamos haciendo ahora un cambio de estado. Concretamente, ¿qué cambio de estado estamos haciendo? Pues estamos pasando de agua líquida a vapor. Y de agua líquida a vapor, ¿qué cambio de estado es? Pues es el proceso de la vaporización. Ahí está apuntado. Y Q4, que será, cuando era un cambio de estado, es la masa por el calor latente de vaporización. Cuidado también, otro detalle importante, cuando pasamos de un estado más compacto a uno más disperso, es decir, de sólido a líquido, de líquido a gas, ahí el calor que se necesita es positivo, porque se tiene que absorber calor. Sin embargo, cuando es el paso contrario, cuando pasamos de gas a líquido, o de líquido a sólido, o de gas a sólido, ahí el proceso necesita desprender calor, ¿vale? Y en cuyo caso se pondría un signo negativo delante, en Q4 y en Q2, ¿vale? Bueno, sigo. Aquí sería 1 por el calor latente de vaporización, que son 2.257 kilojulios partido de kilogramo. Que si lo sustituimos, pues obviamente la operación son 2.257. ¿Vale? Y nos queda el último, que sería Q5, que es una variación de la temperatura desde 100 grados centígrados hasta 105 grados centígrados. Y Q5 pues sería, si lo hacemos, sería masa, utilizamos la formulita de arriba, por el calor específico, en este caso, del vapor, cuidado que tampoco es lo mismo, y por la variación de temperatura, que sería 1 kilogramo por el calor específico del vapor, que son 2010, y por la variación de temperatura, que serían 105, voy a poner un poco mejor, 1 por 2010, y por la variación, que serían 105 menos 100, ¿vale? Y si hacemos nosotros aquí ahora la operación, quedaría 10.050, no 10.500, 10.050 julios, que si lo pasamos a kilojulios, pues serían 10,05 kilojulios. ¿Vale? ¿Y ahora qué será el calor total? Pues el calor total será la suma de todos esos calores, es decir, 31,35, que sería Q1, más Q2, que son 333,5, más Q3, lo pongo aquí abajo, que son 418, más Q4, que son 2.257, y más Q5, que son 10,05 kilojulios. Todo en kilojulios, ¿vale? Lo tenemos todo, que lo hemos ido haciendo poco a poco, y sería, esto nos daría
3049,9 kilojulios. Exacto. Es decir, el calor necesario para pasar el hielo desde que está a menos 15 grados hasta vapor a 105 grados centígrados sería 3049,9 kilojulios, ¿vale? Y hasta aquí el ejercicio de hoy, la clase de hoy. Espero que lo hayáis entendido. En cualquier caso, todas las dudas que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo, ya sea a través de los comentarios del vídeo o a través de mi correo electrónico que podéis encontrar en mi blog, fran-sb-hotmail.com. Mucho ánimo, un saludo y no olvidéis suscribiros. Por cierto, muchas gracias a todos porque ya hemos pasado la barrera de los 500 suscriptores. Muchas gracias de nuevo. Saludos.